No sea un oidor olvidadizo de la palabra de Dios. Soy su pastor, Germán Pataquiva, de la Iglesia Cruzada Cristiana de Fontibón, y quisiera compartirles Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañarán a sí mismos. ¿Saben que la historia del cristianismo está llena de personas que vinieron a Dios exclusivamente a recibir sus favores, pero sin la más mínima intención de obedecerlo? Ellos escucharon el mensaje si les alentaba, si les motivaba, si les proyectaba y si les motivaba a ser grandes. Pero si les hablaba de su comportamiento, de que deberían ser honrados, decentes, bondadosos, espirituales, se molestaban, no les gustaba el mensaje. Salían y olvidaban prontamente el mensaje que habían escuchado, recibido del Señor. Y el mensaje de Dios, el poder de la palabra, perdía totalmente el efecto en ellos. Esta mañana quiero decirle, mi estimado amigo, que nuestra principal tarea, después de oír la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Allá en Romanos capítulo 2, versículo 13 nos dice: porque no son los oidores de la ley, de las palabras de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios serán llamados justos. ¿Quieres ser un hacedor? Entonces serás llamado justo. Si oyes a Dios, si oyes sus palabras y las pones en práctica, serás amado y bendecido por Dios. Pero si las desprecias y las desobedeces, pues hombre, serás tenido en poco. En Lucas el capítulo 6, versículo 47 nos dice: todo el que a mí viene, dijo Jesucristo, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estimado amigo, el apóstol Santiago nos dice en esta mañana: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a ustedes mismos. Y continuó diciendo en el versículo 23: pues si escuchan la palabra de Dios, pero no las obedeces, serías como ver su rostro en un espejo, verse a sí mismo y luego alejarse y olvidar cómo era. Pero si miras atentamente en la ley, en la perfecta ley, la palabra de Dios, que te hace libre, y la pones en práctica y no la olvidas, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Las verdaderas bendiciones de Dios vienen por poner en práctica las palabras de Dios. Algunas personas van a las iglesias y se sientan y escuchan el mensaje como una rutina, como un acto religioso, pero sin tener en cuenta en lo más mínimo a Dios, ni temer a Dios, ni respetar sus palabras. Si tú eres de los que aman a Dios profundamente, cuando escuches la palabra, ponla en práctica. Toma nota de los mensajes, escríbelos, para que cuando te vayas de la iglesia puedas poner en práctica lo que has aprendido de Dios. Porque en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y presta atención a esto: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos le dirán al Señor en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces el Señor Jesucristo les dirá ese día: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi estimado amigo, este mundo y todos sus deseos pasan pronto, se acaban.
Pero es solo el que hace la voluntad de Dios el que permanece para siempre. Esta mañana quiero invitarle a atender al consejo de Santiago. No solo escuche la palabra de Dios, póngala en práctica, vívala, sométase a ella y Dios le bendecirá. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana nos presentamos delante de ti. Gracias por hablarnos. Gracias por darnos la Biblia, la palabra de Dios, que es como luz en nuestro camino y nos enseña la senda por la que tenemos que andar. ¿Somos nosotros los que tomamos la decisión de obedecerte? ¿O somos nosotros los que tomamos la decisión de vivir una vida independiente y desobediente a lo que tú has dicho? Pero esta mañana vengo a pedirte, pon tus manos sobre nosotros. Haz que veamos con claridad tus palabras y las pongamos en práctica. Líbranos de ser de tantos que te escuchan y olvidan lo que tú les has dicho, que no ponen atención a tus palabras, que no las ponen en práctica. No, Señor. Hoy haz un milagro glorioso en nosotros. Haznos tus hijos obedientes, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.